este tema vamos a tener que estar utilizando la ley que es la de Información Pública. Acuérdense que es su complemento de la Ley 466 de Protección de Datos Personales, porque con esta ley vamos a poder clasificar la información también, para poder fundamentarla. Okay. La clasificación de la información, tenemos nuestro marco jurídico en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, en su artículo 6º, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y nuestra ley local, que sería la 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. No me deja avanzar eso. Ok, vamos a iniciar con el artículo 6 que nos menciona el derecho de acceso a la información. Nos menciona en este artículo de la Constitución que toda persona tiene el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Es decir, la información pública que posee el sujeto obligado, en este caso, que serían ustedes como los ayuntamientos. Pero aquí hay una excepción, que si esta información que nos están solicitando pueda ser clasificada como reservada o confidencial. Vamos a ver cuál es la información reservada, que es la información que por razones de interés público sea excepcionalmente restringido el acceso de manera temporal. Aquí quiero que se destaque que para la información reservada solamente se va a poder restringir de manera temporal, es decir, por un tiempo. La información confidencial es la que contiene datos personales. Acuérdense que hablamos ayer de los datos personales no sensibles y los sensibles. Y que esta información, pues, de una persona que se identifica o es identificable. El derecho de acceso a la información tiene estas dos limitaciones, que es el de información confidencial y el artículo 200 de la ley 207 en su artículo 129 y el de información reservada en el artículo 114 de la misma ley. Pero para iniciar esta capacitación vamos a hablar qué es la clasificación. Bueno, es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información que tiene en su poder está en un supuesto de reserva o confidencialidad. Es decir, esta información puede ser pública, pero si es información que se pueda reservar o que pueda ser confidencial, no podría tener acceso este solicitante a esta información. Ahora, vamos a hablar de la información reservada, que está en su artículo 14, que nos dice que el acceso a la información pública solamente será restringido excepcionalmente cuando por razones de interés público esta sea clasificada como reservada. Entonces, uno de los supuestos en donde será esta información reservada va a ser la que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. Es decir, si nos están solicitando información concerniente tal vez en una persona que se puede identificar o identificable, y si está en riesgo su vida o la seguridad de cualquier persona, no se puede dar acceso a esta información. A ver, la que pueda comprometer en materia de seguridad pública del Estado y sus municipios. A ver, quiero aquí hacerles una pregunta. Si a ustedes en el ayuntamiento les llegan a preguntar en una solicitud de información que quieren, en materia de seguridad pública, quieren cuántas armas tienen los policías, cuál es el horario que están en los rondines, cuáles los puntos donde se van a reunir estos carros de seguridad pública para, obviamente, para la protección de su municipio. ¿Qué van a responder ustedes ante esta petición que se les está haciendo por medio de la solicitud de información? A ver, los quiero escuchar.
¿Que es información reservada? ¿Por qué? No importa, si se equivocan, si tienen ahí a lo mejor una duda en que si es o no, no importa. Ustedes, para eso estamos, para resolverles dudas. Y si tienen algún acierto, pues obviamente vamos a decirlo también. No, aquí no estamos para exhibir a nadie, ¿ok? Y de eso se trata la capacitación, de que ustedes vayan aprendiendo. ¿Por qué? Porque en la práctica, yo les puedo estar hablando aquí tanta cosa, pero en realidad ustedes en la práctica ya van a ver realmente cómo se debe de hacer una clasificación de la información, cómo pueden clasificar la información. Entonces, porque esta información que se va a clasificar tiene que ser, pues obviamente a través de sus solicitudes de información. Bueno, no se le podría dar esta información a este solicitante porque estaría en riesgo la seguridad pública del municipio y obviamente de los trabajadores, ¿no? No se le puede dar información, tal vez parcialmente se podría dar una información, pero no se puede dar porque estaría en riesgo la seguridad pública, ¿ok? Entonces, hay que tener muy en cuenta cómo vienen las solicitudes, cómo las vamos a contestar. Por favor, léanlas bien y ahorita vamos a ver cómo va a ser el procedimiento para realizar esta clasificación, ¿ok? En tercer punto tenemos que se pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales. Ya hablamos de derecho internacional, ¿no? El otro punto sería que se vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos. Sabemos que los ayuntamientos, después de los cambios administrativos, de todo el cambio del ayuntamiento, pues obviamente viene nueva gente, vienen nuevos trabajadores y por ende vienen nuevos servicios, vienen nuevos, pues los demandan, ¿no? Demandan al ayuntamiento en este caso. Entonces, esos expedientes no pueden ser públicos. ¿Por qué? Porque están en proceso. Solamente podría hacerse público si causan estado, es decir, si tiene una sentencia firme y que ya no se le pueda mover ahí a ese asunto, ahí sí ya podrías pues hacerse una versión pública de ese expediente. Mientras son información reservada, los expedientes, las demandas que tenga el ayuntamiento, ¿ok? Si algún solicitante les dice, quiero el número de expediente, quiero el número, información personal, cómo va el procedimiento de este expediente, pues obviamente se le tiene que decir a esta persona que es información reservada hasta que cause estado. Ahora, un punto muy importante, las resoluciones intraprocesales o las que ponen fin al procedimiento tendrán el carácter de público. Es lo que comentaba, que si mientras está en proceso ese juicio, no puede ser esta información pública. Y no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves o fundamentales de delitos de lesa humanidad o se trate de información relacionada con actos de corrupción. Ahí sí no se puede reservar información si son relacionadas con actos de corrupción. Ahí sí son públicos. Las causales de reserva siempre se van a fundar y motivar. No podemos reservar información solamente diciendo que se está reservando y a lo mejor estamos diciendo el motivo, pero no estamos fundamentando. Por eso es importante que sepan qué ley van a considerar para poder fundamentar y motivar sus solicitudes de información. Al momento de contestar, siempre tienen que fundar y motivar a través también de la aplicación de la prueba de daño. Vamos a hablar más adelante de lo que se trata la prueba de daño. Siempre tienen que justificar la divulgación, que la divulgación de esta información representa un riesgo real. Es decir, si, por ejemplo, nos están amenazando por X motivo, ¿no? Y queremos reservar nuestro salario. Acuérdense que nuestro salario como servidores públicos es público. Este no se puede reservar si no es que hay un daño, una vulneración a nuestra persona. Es decir, a lo mejor me están extorsionando, a lo mejor están ahí vulnerando mi vida privada, entonces ahí sí podemos reservar nuestro salario, pero siempre con la prueba de daño, es decir, nosotros tenemos que hacer
lo propio en sentido de que vamos a denunciar ante el Ministerio Público que hemos estado en esta situación de amenazas y vulneración a la vida privada y por ende nos van a dar un número de carpeta de investigación y ahí es donde vamos a nosotros a acreditar que sí nos están amenazando, nos están vulnerando la vida privada, entonces esa sería nuestra prueba de daño. Siempre vamos a demostrar que sí se nos está vulnerando para poder clasificar nuestro salario o cualquier otra información, ¿ok? Vamos a la siguiente. Ay, sí está muy lenta. Información confidencial. Bueno, la información reservada, las características que tiene, se los comentaba en un principio que es temporal. Es decir, solamente por un tiempo se va a poder reservar esa información, por un tiempo se va a guardar y no va a ser pública. Y la confidencial no está sujeta a plazo, es decir, en ningún momento se le va a dar acceso a esta información al solicitante porque es información confidencial. La diferencia de la reservada que se justifica por razones de interés público o seguridad nacional. La confidencial se justifica porque siempre se va a tratar de datos personales. La reservada se debe acreditar que existe un daño a las causales que nos menciona la ley y que se debe acreditar en la confidencial que se trata de datos personales. En la información reservada requiere de la aplicación de la prueba de daño, es decir, que se justifique que realmente haya una vulneración a la persona para poder reservarle su información. Mientras, si no hay una aplicación de la prueba de daño, no se va a poder reservar la información. Ahora, en la confidencial solamente se requiere que se funde y motive que está en el supuesto de datos personales. Solamente esas serían las diferencias de la información reservada y la información confidencial. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la clasificación, el procedimiento que se debe realizar. Bueno, el procedimiento inicia, obviamente, mediante el cual el sujeto obligado determina si la información en su poder es información reservada o información confidencial. Si estamos en la reservada, pueden reservar todos los titulares de las áreas de los sujetos obligados, es decir, cualquier unidad administrativa del ayuntamiento puede reservar información. Hasta un máximo de 10 años, que ese sería ya con la ampliación. La confidencial, obviamente, siempre se debe de fundar y motivar que contiene datos personales y este fundamento viene en el artículo 129 de la ley local. Ahora, no está sujeta a plazo esa. A esa no la vamos a poder clasificar por 1, 10 años. Esa no tiene un tiempo, es decir, no se puede dar esa información. Ahora, el plazo de reserva y la ampliación, con su comité de transparencia, van a determinar que son 5 años para poder reservar esa información como reservada. Y obviamente, si todavía subsisten los motivos por los cuales se ha reservado esa información, pues se pueden ampliar por otros 5 años más. Solamente hasta 10 es el máximo para poder clasificar información como reservada. Ahora, vamos a ver lo del artículo 121, igual de la ley 207, que hay reglas para la clasificación de la información. Es decir, no se puede emitir acuerdos de clasificación de carácter general ni particular. Hace un tiempo, un titular incluso de un ayuntamiento nos mencionó que había clasificado todos los salarios de sus trabajadores en el ayuntamiento porque había suscitado anteriormente pues un altercado ahí y que varias personas estaban pues con miedo de que les pudiera pasar algo
por esta cuestión que estaba pasando en ese municipio. Entonces, este titular reservó los salarios de todo el ayuntamiento, es decir, es información que no se puede reservar porque para empezar, ninguno había sido amenazado. Muchos mencionan que para prevenir, lamentablemente nuestra ley pues no menciona nada de prevenir, ¿no? Entonces tenemos que ser muy apegados a la ley, tenemos que regir con los principios y deberes de la ley. Entonces no podemos reservar algún salario si no tenemos la prueba de daño, ¿ok? Y si en un dado caso que a un compañero se le esté pasando esa situación, pues solamente a él se le va a poder reservar esta información. No se le va a poder reservar la información a todo el ayuntamiento porque tenga miedo o porque no quieren que pasen la misma situación. Si al compañero de al lado les pasó eso y a ustedes no, solamente a ese compañero se le va a poder reservar su información. A ustedes no. Si a todo el ayuntamiento amenazaron, bueno, todo el ayuntamiento tiene que ir a denunciar, posteriormente tienen que dar a conocer su prueba de daño y ahora sí vamos a poder justificar que se van a clasificar sus salarios. Pero si no es así, ahora sí que con todo el dolor de su corazón no se les va a poder clasificar sus salarios si no tienen una prueba de daño. Entonces, solamente van a clasificar esta información a la persona que se le haya vulnerado su vida privada. El otro, no se clasifica la información antes de que se genere y no se puede omitir la información de obligaciones de transparencia en versiones públicas. Ahora sí, vamos a ver el procedimiento para clasificar la información. Este procedimiento lo pueden encontrar en el artículo 119 de la ley 207 y primero se va a clasificar mediante una solicitud de acceso a la información porque todos los titulares de las unidades de transparencia reciben estas solicitudes de información. Es decir, hasta que se reciba una solicitud de información, se va a poder reservar o, en este caso, a lo mejor se va a poder clasificar la información como confidencial. Depende también de cómo llegue la solicitud. En segundo, podemos encontrar que se determine mediante resolución de autoridad competente. Y el tercero, que se genera en versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. ¿Quién clasifica? Ya lo comentamos. Todas las áreas de los sujetos obligados serán responsables de clasificar la información como reservada. Entonces, ahora, ¿cómo lo van a hacer? Siempre va a ser con su comité de transparencia. Les pregunto, ¿ya integraron su comité de transparencia o están en eso todavía? En el Ayuntamiento de Atenango del Río ya lo tenemos integrado. Ya notificamos al ITAIGRO, de hecho. Ok, perfecto. Espero que los demás ya tengan integrado su comité de transparencia porque este comité es muy importante porque va a ser una autoridad para poder realizar la clasificación de la información. Entonces, es importante que ya tengan integrado su comité de transparencia. Ahora, ya que tienen integrado su comité de transparencia y les llega una solicitud, siempre nuestro comité tiene facultades, es decir, puede confirmar, modificar o revocar esa clasificación que esa área haya hecho, pero siempre fundamentando y motivando de manera clara por qué se va a reservar esta información. Siempre aplicando la prueba de daño y cuánto tiempo se va a reservar. Ya dijimos que son 5 años. Si sigue, después de los 5 años sigue subsistiendo esta vulneración, pues van a ser otros 5 años más. Mientras solamente 5 años se va a poder reservar esta información. Ahora, después de que con el comité hayan sesionado y hayan decidido, confirmado esta clasificación de información, deberán de hacer un acuerdo. Este acuerdo debe de contener la fuente y el archivo donde se encuentra esa información, la fundamentación y motivación que dieron origen a la clasificación, las partes o la parte del documento que se reserva, si este es en su totalidad, también lo deben de mencionar. La fecha en que se clasifica el documento y el plazo de reserva.
el área responsable, la firma digital de quien clasifica y la justificación de la prueba de daño. Este va a ser el acuerdo que va a determinar el Comité de Transparencia cuando hayan clasificado información. Ahora, vamos a hacer un repaso de todo lo que acabamos de ver, porque vamos a seguir los pasos para poder clasificar. A ver, primero dijimos que llega a la unidad de transparencia. Se recibe esa solicitud. El titular tiene que analizarla. Tiene que ver a qué área corresponde y ya que haya analizado la solicitud, va a turnarla al área que vaya a corresponder y la vaya a contestar. Si llega al área correspondiente y si el titular de esta área dice, pues esta información o esta solicitud que me están pasando no me compete o es información que yo no genero o poseo, se la tiene que regresar al titular y decirle, ¿sabes qué? Obviamente siempre con oficio, decirle que esa información no la genera, no la posee y se le puede decir a qué área corresponde. Ahora sí, ya que el área correspondiente haya recibido esa solicitud, va a determinar esa área si esa información que posee o genera está en el supuesto de información reservada o confidencial. Ahora sí, en el supuesto de que el titular haya dicho, sí la tengo y poseo esa información, voy y esta información la considero que es reservada, voy a tener que con el comité de transparencia vamos a resolver si se puede confirmar, si se modifica o si se revoca esa decisión. Yo puedo decir que es información que se tiene que clasificar como reservada, pero si mi comité de transparencia en sesión me dice esta información no es reservada, pues se tiene que revocar esa clasificación de la información. Pero si mi comité determina que esta información sí está en el supuesto de clasificarse como reservada, entonces ahora sí se confirma la clasificación y ahora sí se va a tener que hacer ese documento. Bueno, de ahí se hace el acuerdo donde va a determinarse todas las determinaciones para la clasificación de la información y de ahí se hace el documento que contenga las partes o las secciones reservadas. Es decir, si es un documento que parcialmente deba ser público, pues solamente se debe de testar esa información. Así serían los pasos para poder clasificar la información como reservada. Si tienen alguna duda, me pueden decir. Ya si quieren, al final también me pueden hacer la aclaración de esta capacitación. Alguien rayó las diapositivas por ahí. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el índice de expedientes clasificados como reservados. Si ustedes en su ayuntamiento ya clasificaron información, porque a lo mejor les llegaron 5 solicitudes de información y determinaron con su comité de transparencia que se iban a clasificar como reservados, entonces ahora sí el, eh, el ayuntamiento tiene que hacer un índice, digamos que un concentrado para que en términos más sencillos, es un concentrado de todos los expedientes que ustedes hayan clasificado como reservados. Y este concentrado debe de llevar el área que generó la información, el nombre del documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha que se inicia y finaliza la reserva, su justificación y el plazo de reserva, si este documento va a ser reservado en partes o totalmente el documento y la prórroga, es decir, 5 años. Ahora, en ningún caso el índice será considerado como información reservada, es decir, debe de ser público y esto se debe elaborar cada 6 meses. Es decir, si tuvieron una solicitud de información en enero, la clasificaron como información reservada y ya de ahí ya no tuvieron ninguna clasificación reservada, pues obviamente al finalizar el semestre, que sería hasta julio, para poder notificar al instituto cuántos
expedientes clasificados como reservados tienen, solamente tendrían uno. Después de eso, si llegan más, obviamente ya hasta enero van a notificarle al instituto que pues tienen más expedientes clasificados como reservados. Pero sí tienen que dar de conocimiento al instituto si tienen expedientes clasificados como reservados. Estos siempre se tienen que elaborar semestralmente. Entonces, les encargo mucho en la página oficial del instituto viene un apartado de formatos. En ese apartado de formatos, ahí vamos a darle clic y hasta abajo viene el formato en Excel, donde van a guiarse para elaborar su índice de expedientes clasificados como reservados. Ahora, el procedimiento para desclasificar la información va a ser el mismo trámite, el mismo procedimiento. Si ya se cumplieron los 5 años para poder cumplir con la reserva, pues se tienen que desclasificar. Ahora sí, ¿quién desclasifica? El área correspondiente que clasificó. De ahí otra vez sesionan con su comité de transparencia, se determina si esa información debe ya de ser pública o si se va a extender otros 5 años, se puede ampliar este plazo. Entonces, mientras se tiene que desclasificar ese expediente. Cuando se extingan las, por ejemplo, si a los 3 años ya no hay ninguna amenaza del que se le clasificó la información como reservada, pues obviamente, pues el comité ya puede determinar si se puede desclasificar esa información. Cuando se expire el plazo, ya a los 5 años, ¿no? Y cuando exista la resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información. Es decir, si en este caso una autoridad competente nos menciona que deban de desclasificar esa información porque hay un interés público que prevalece más sobre esta reserva, pues se tiene que desclasificar esa información. Y el comité de transparencia, si considera pertinente la desclasificación, pues ahora sí, se tiene que hacer el procedimiento para desclasificar esta información como reservada. ¿Quién desclasifica? Primero es el titular del área, con el comité de transparencia o los órganos garantes. Ahora, si la prueba de daño es el argumento y fundamento que acredita que esa divulgación de información lesiona un interés jurídicamente protegido, es decir, si estamos en una situación de vulneración a nuestra persona y esta información que nos están solicitando va a vulnerar nuestra esfera más íntima, pues obviamente tiene que haber una prueba de daño. La prueba de daño siempre tiene que estar igual fundamentada y se tiene que identificar el daño que se ocasiona al bien jurídico. Tienen que describir los elementos del riesgo que conlleva si se divulga esta información. Es decir, tiene que ir muy bien motivada y fundamentada. Si no va bien motivada y fundamentada esa prueba de daño, se las van a echar abajo y se las van a tener que desclasificar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A lo mejor si tenemos una prueba de daño fehaciente, pero si no va bien fundamentada y motivada, pues no nos las van a hacer válida, ¿no? Ahora, la prueba de interés público, ¿qué es? Es el proceso de ponderación entre el beneficio que reporta dar a conocer la información pedida o contra el daño que su divulgación genera en los derechos de las personas. Es decir, por ejemplo, hace mucho tiempo le llegó una solicitud de información al expresidente de la República, al expresidente Andrés Manuel. No sé si alguien tiene conocimiento de esa solicitud que le llegó, pero le estaban solicitando información, pues, confidencial, que es la información de los datos personales de salud. Y que comentamos en la capacitación anterior, que son, ¿qué? Datos personales sensibles. Y ahorita comentamos que la información confidencial pues no se da porque es la esfera más íntima de la persona y obviamente en nuestro artículo 129 de la ley 207 pues nos hace un desglose de qué información no se puede dar al solicitante. Entonces, si a ustedes les hubiese llegado esta información con su comité de transparencia,
¿qué hubieran determinado? ¿Qué hubieran contestado? Si hubieran dado el estado o no, el estado de salud del presidente, ¿qué hubieran contestado? Uno que me diga. Están preguntando datos No, no se puede proporcionar personales, la información. datos de salud. ¿Quién dijo algo? No, No. ¿Por qué? porque son datos confidenciales sensibles, pues, y son datos personales. Ok. Bueno, yo les doy este Y ejemplo porque es solamente creo muy excepcional, pero esta información se tuvo que haber dado con esta solicitud de información porque supera la prueba de interés público, es decir, todo digamos que país está interesado tal vez en la salud de este, en ese tiempo, pues presidente, que superaba la prueba de interés público. Obviamente, pues en este caso, si a mí me preguntan que a la directora de datos personales cómo se encuentra de salud, pues no va a tener un impacto en el interés público, ¿no? La sociedad no le va a interesar que realmente yo me encuentre bien de salud, ¿no? Pero como era el presidente de la República, pues el interés público sobrepasaba incluso también pues su información confidencial del presidente. Solamente es en casos muy excepcionales, pero en realidad, si les preguntan a ustedes o si les preguntan en alguna otra área, pues esta información es confidencial y no se puede dar. Siempre tienen que justificarse y motivarse esta información. Entonces, esta solicitud que le hicieron al presidente, tuvieron que darle la información porque superaba la prueba de interés público. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esta versión pública? Es decir, ya nos dijeron que es clasificada como reservada esta información, pero el documento tiene o contiene información que puede ser pública, es decir, parcialmente se va a hacer pues de conocimiento esta información y se tiene que dar acceso, pero como contiene datos personales, pues tiene que hacerse una versión pública para poder acceder a esa información. Entonces, ¿qué es la versión pública? Bueno, es un documento que elabora el sujeto obligado, es decir, el ayuntamiento, que contiene información pública en el que se elimina o tacha la información clasificada como reservada o como confidencial para poder darle ese acceso al solicitante. El dice que cuando tenga un documento que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados para efectos de atender esta solicitud deben de elaborar una versión pública. Aquí tenemos un ejemplo de una declaración patrimonial. La declaración patrimonial, obviamente había un generador para hacer la versión pública, pero este generador arrojaba tres datos personales, que serían la CUR, el RFC, el correo electrónico personal. Entonces, se clasificó esa información como confidencial y se justificó y motivó con el artículo 129 de la ley 207. Así es como queda elaborado cuando se va a clasificar la información reservada y se va a hacer la versión pública. Ese recuadro que ven ahí tiene que contener la información del nombre del área, el documento, las partes o secciones que se clasifican, el fundamento legal y las razones, la firma del titular y la fecha y número de acta de la sesión del comité. Entonces, este es el recuadro que ustedes van a agregar cuando vayan a hacer una versión pública de un documento. Ahora, hay criterios que tiene el INAI para la información que pueda ser pública o que se pueda reservar. Ahora, la firma y rúbrica de los servidores públicos es pública. Nuestra firma, nuestro salario, nuestro nombre es público. No pueden reservarse esa información. El número de celular de servidores públicos, siempre y cuando
a lo mejor el ayuntamiento o su institución les esté pagando el teléfono o les hayan proporcionado este dispositivo, puede ser público su número de teléfono. Pero si no les están pagando este dispositivo, este celular, pues obviamente su número de teléfono personal no es público. Entonces, tengan muy en cuenta que aunque nos estén pidiendo ese teléfono, no podemos dar ese número. Es información confidencial. Ahora, el Registro Federal de Contribuyentes de Personas Físicas de Proveedores sí es público. El de los proveedores o contratistas es público el RFC. Tomen nota de esto porque hay muchas solicitudes que piden el RFC de sus contratistas o los proveedores. Acuérdense que este sí es público. Casos en que la edad o fecha de nacimiento de los servidores públicos es información de acceso público. Es decir, solamente pública la fecha de nacimiento del servidor público. Es decir, para los diputados y senadores, que piden entonces, si a nosotros en nuestra área no nos piden una edad determinada para el cargo, pues obviamente nuestra fecha de nacimiento no va a ser pública, ¿ok? La fotografía en título o cédula profesional es de acceso público. Si nos llega una solicitud pidiendo, no sé, que acredite con su título o cédula profesional a la titular de la unidad de transparencia de tal ayuntamiento, que realmente a lo mejor sí sea licenciada en Derecho, bueno, vamos a la fotografía si es pública, entonces sí le vamos a dar acceso a esta información. El número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas y morales es información confidencial, porque luego piden información de bancarios, ¿no? De información bancaria. Entonces, esta información es confidencial y esta información no se debe de dar. Los exhorto a que realicen indaguen también en los criterios del INAI, están en su página oficial. Hay muchos criterios que yo considero que estos en este tema pues son importantes, pero hay más criterios que tiene el INAI y los pueden revisar, ¿eh? Están en su página oficial del INAI. Ahora, ¿cómo vamos a realizar una versión pública en documentos impresos? Este sería nuestro ejemplo de un documento impreso. A veces tenemos documentos que no están en digitales y ya los tenemos en físicos. Es decir, vamos a hacer una versión pública de un documento que tenemos pues a mano, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, a su mano izquierda pues está de manera escrita ese eliminado también de la información. ¿Qué nos menciona ese recuadrito? No sé si alcancé a leer, pero tiene 4 párrafos con 20 renglones, el fundamento legal, que sería el artículo 129, y nos menciona que para eso, para elaborar versiones públicas, lo que está testando, todo ese recuadro negro que ven, es lo que se está tachando, se está eliminando, es decir, es información clasificada como confidencial. Y vamos a fundar y motivar por qué se está eliminando. Y nos vamos a mencionar o vamos a mencionar qué es lo que lleva esa información, ¿no? Bueno, en este caso es el plan de negocios que constituye información susceptible de ser clasificada como confidencial. Eso es lo que conlleva o lo que contiene ese recuadro negro que ven ahí. Ahora, para los documentos electrónicos, de esta manera igual, obviamente ya sería más fácil, más sencillo, porque vamos a hacerlo desde la computadora, ¿no? Igual se va a tachar o se va a testar esta información y se va a tener que agregar qué se está eliminando.
que son un párrafo con 3 renglones, el fundamento legal, en este caso va a ser el artículo 114, que es para la información reservada, en virtud también de que contiene puntos o recomendaciones que aún todavía no se han decidido. Entonces, por eso es la razón que se testa ese documento y obviamente como lo demás, si es información relevante o pública, pues se va a tener que hacer la versión pública de ese documento. Parcialmente se está dando acceso a la información para cumplir estas obligaciones de transparencia, entonces, pero estamos cuidando que es información reservada, ¿no? Y el documento pasado, pues estaba ahí testando porque era información confidencial y acuérdense que esa información pues no se debe dar y pues no tiene un plazo, pero la información reservada sí tiene plazo. Entonces este documento electrónico que se acaba de hacerle su versión pública, pues 5 años solamente va a poder estar así eliminado esa parte. Después de que pasen 5 años, ahora sí se va a tener que quitar todo eso negro, ese testado, y se tiene que hacer su publicación normal, ¿no? Ya de acceso público, mientras va a ser información como reservada. Ahora, yo al final pues, les dejo como que ciertos ejemplos de que la administración pasada de la República había hecho pues algunas clasificaciones de información y a raíz de todo esto que les acabo de mencionar, yo quiero, porque eso lo van a hacer en la práctica, ustedes van a analizar muy bien sus solicitudes y van a ver en qué supuesto El internet está lento. ¿Tiene apagado su micrófono? allá. Muchas gracias. Ok, entonces les comentaba que si esta No escucha. clasificación que hizo la SEP fue lo más correcto. Ustedes me pueden decir si sí o no. Ellos clasificaron la información como reservada y pues al final la desclasificaron, ¿no? Porque al final de cuentas esos libros están hechos o están elaborados con recursos públicos, ¿no? El otro supuesto es que el contrato de compraventa del avión presidencial, pues dijeron que hacer pública la información podría poner en riesgo la seguridad de quien lo compró. Ese fue su motivación y su justificación. ¿Ustedes cómo ven? ¿Clasificaron bien o clasificaron mal? Ustedes digan, con lo que acabamos de ver, ¿qué se pudo haber hecho contrato? Porque estaban pidiendo o solicitando el contrato de la compraventa del avión presidencial. Ustedes díganme, los escucho, sin miedo. ¿Qué pudieron haber hecho? Expedir un documento público, ya con la información que se tuviese que reservar, pues ya eliminada. Es correcto. Mira, a ver, el compañero se puso atención. Espero que todos también, ¿ok? Porque esto lo van a hacer, es lo que más van a hacer.
van a contestar solicitudes. Entonces, hay que analizar bien las solicitudes que lleguen, porque así van a determinar si va a estar clasificada como reservada o como confidencial. ¿Es correcto, compañero? Pues uno considera que ese contrato tuvo que tener una versión pública, ¿no? Porque obviamente el que lo compró, obviamente pues no era un servidor público, a lo mejor sí, quién sabe, pero obviamente esa era información confidencial. Pero se tuvo que haber hecho una versión pública de ese contrato porque obviamente ese avión se compró con recursos públicos. Entonces la gente tuvo que haber estado enterada, tuvimos que haber estado enterados pues en cuanto se vendió, ¿no? Y a lo mejor quien lo compró pues era información confidencial. Ahora, también los contratos entre la Sedena y la compra del software, pues también determinaron clasificar la información porque podía el crimen organizado conocer la tecnología usada para combatir la delincuencia. Ahí ustedes ya van a, a analizar bien esta clasificación que hicieron, ya ustedes van conforme lo que acabamos de hablar, a determinar si hicieron bien o no. La información sobre los recortes a las instituciones de salud fueron reservados durante un año. La Secretaría de Salud dijo que su presupuesto estaba siendo auditado. Y el último que hicieron fue que el gobierno federal ordenó que los contratos de las vacunas contra el COVID permanecieran ocultos entre 2 y 5 años. Pues justificaron que hay acuerdos de confidencialidad con las farmacéuticas. Entonces, ahí les dejo de tarea, analicen esta clasificación que hicieron con el Comité de Transparencia de la República y pues analizar siempre sus solicitudes. Si tienen alguna duda, también se pueden acercar para darle orientación, para que puedan contestarlas y que se determine. Pero todo tiene que ser con su comité de transparencia. No pueden ustedes, por área, clasificar información si no ha pasado por su comité de transparencia. Su comité de transparencia tiene la facultad de modificar, revocar o confirmar esa clasificación de información. Pues de mi parte sería todo. Disculpen las fallas técnicas que tuvimos, pero espero que les haya ayudado un poco para al momento de llegar a contestar alguna solicitud de información que les llegue. Entonces, si tienen algunas dudas, ahí hay una consulta, a lo mejor ya les llegaron solicitudes, pueden externar aquí, a lo mejor le podemos dar una orientación de cómo contestarla, pero si no, sería todo de mi parte y más adelante a lo mejor vamos a estar haciendo un taller de un generador de versiones públicas, ya sin necesidad de que estén a lo mejor haciéndolo a mano o que sea de uno por uno, ¿no? Entonces, más adelante vamos a quedar de acuerdo, se les va a notificar mediante el WhatsApp para poder acceder a este taller para poder generar versiones públicas. Ese ya va a ser práctico. Entonces, por favor, estén atentos y mi parte sería todo. También está grabada esta capacitación. Vamos a mandarles el link también de la primera, que fue la de datos personales, y ahorita la de la clasificación de la información. No sé si me puedan regalar una foto. No sé si me puedan apoyar con sus No leyeron el aviso de con sus privacidad. cámaras. A ver. ¿Sí se escucha? A ver, vamos a tomarnos una foto. Sí. Cuando hoy estuvieron, me parece que las demás áreas, ¿verdad? Ok, pues muchas gracias. Espero que les haya ayudado un poco esta capacitación. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir al grupo y les podemos dar esa orientación. Más tarde les paso las diapositivas para que ustedes las puedan estudiar también y también las ligas para esta grabación que se hizo, para que los que no pudieron estar de sus áreas, pues la tomen. Muchas gracias y excelente tarde.
Luego, gracias. Gracias.